Hola, Dios les bendiga. En nuestra serie de estudios del libro de Apocalipsis vamos a examinar la carta a la iglesia de Filadelfia que encontramos en Apocalipsis 3, versículos del 7 al 13. Para iniciar esta introducción, damos lectura a los versículos 7 y 8 de esta carta. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Conoce usted la iglesia perfecta? Quizás al leer los 7 versículos de esta carta pudiera pensar que sí, porque al igual que la carta a Esmirna, aquí tampoco encontramos reproche de parte del Señor. No hay advertencias, solo elogios, consejo y mandato, mostrando el perfil de una iglesia madura. Como todas las iglesias, la iglesia de Filadelfia no era perfecta. Sin embargo, el Señor elogia a sus miembros, resaltando que a pesar de sus debilidades, permanecen fieles, obedientes y leales. Ellos son el modelo ideal de una iglesia fiel y bendecida, de una iglesia de puertas abiertas, como los hospitales, donde pueden acudir los que se encuentran débiles y afligidos. No es un club social donde la gente se encierra y se vuelve inaccesible al necesitado. Es una iglesia creada por Dios para alcanzar al mundo, comprometida con la labor evangelizadora. Todo esto forma parte esencial de la iglesia, las puertas abiertas, donde las personas escuchan el mensaje del Señor, estudian su palabra, lo meditan y luego van afuera y lo comparten. Viven aprovechando cada oportunidad para difundir el mensaje de salvación. Y lo hacen porque sus corazones se conmueven por amor a los aún inconversos. El amor es el mayor motor que impulsa la tarea más difícil, aun cuando el resto de la maquinaria tiene poca fuerza. Los creyentes en Filadelfia no eran cristianos solamente de puertas cerradas, pero tampoco permitían que las tradiciones mundanas entraran en ella a estorbar los mandamientos de Dios. Ellos poseían una fe que persevera, una fe auténtica. Y el mandato es reténlo. Retén lo que tienes, lo que ya te he dado, sigan siendo fieles. El Señor vendrá pronto para ver a su iglesia. Esta es su promesa, versículo 11. Solamente aquellos que perseveran hasta el final probarán por medio de la fe la autenticidad de su salvación. Al igual que en Filadelfia, las congregaciones de cristianos están compuestas por personas redimidas que amamos a Dios y que en proporción a la claridad con que vemos la santidad de Dios, también percibimos nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, que nos hace conscientes de la necesidad que tenemos de su gracia. Por tanto, buscamos más a Dios a través de la oración, a través del estudio fiel y cuidadoso de su palabra en obediencia a sus mandamientos. ¿Se encuentra usted dentro del estándar de fidelidad requerido por Cristo para su iglesia? Si no es así, aún está a tiempo. Las promesas que Dios hizo a Filadelfia son suficiente motivación para cada iglesia y para cada cristiano a seguir el ejemplo de fidelidad de esta iglesia. A continuación, hemos preparado un importante estudio sobre este tema. Permanece con nosotros y al final recuerda compartir este programa.
Al acercarnos a considerar el mensaje dado a la iglesia en Filadelfia, encontramos una iglesia diferente en muchos aspectos a las anteriores. Diferente por el entorno de ciudad en el que estaba, diferente por el carácter de sus miembros, diferente por el proyecto que Dios tenía para esta iglesia. Desde luego, es una de estas iglesias en las cuales el mensaje de Dios es estimulante, positivo, donde no hay grandes cosas que decir contra esta iglesia, pero sí que tiene mandatos y advertencias, porque las cosas buenas necesitan que sean revisadas en nuestra vida para cuidar y guardarlas. Es en esos momentos en que nos creemos suficientes y donde nos creemos acomodados, donde el peligro de caer se hace muy real. Y por eso esta iglesia, a pesar de este mensaje positivo, es un mensaje de advertencia también para cada iglesia. La iglesia en Filadelfia era quizás la más joven de las 7 iglesias. Es una ciudad fundada en torno al año 189 a.C. y que recibía su nombre de la relación de aprecio tan profunda que tenía su fundador, Atalo II, con el que era su hermano mayor, Eumenes, que era el rey en Pérgamo. Y de ahí vino este nombre de Filadelfia, amor fraternal. Sin embargo, a diferencia de las otras ciudades que hemos considerado, Filadelfia no era tan importante como centro económico o espiritual de la región. Era un centro sobre todo de difusión cultural y del idioma griego. Era una puerta abierta hacia este mundo conocido en el Asia Menor para extender la cultura griega por todo Asia. Y desde luego que tuvo éxito con su misión, ya que en el año 19 después de Cristo, fíjate, aproximadamente unos 200 años después de su fundación, el griego ya había reemplazado a todos los idiomas de la zona como el lenguaje conductual, el lenguaje del comercio internacional, el lenguaje para los negocios, el lenguaje para la comunicación y la cultura. En apenas 200 años ha logrado difundir su mensaje cultural, con esta puerta se ha extendido. También esta ciudad era conocida como la Puerta del Este, una puerta abierta para el comercio, para el correo y para la cultura. El correo imperial transitaba constantemente por esta zona. Y sin embargo también era una ciudad con tremendos problemas. Los constantes movimientos sísmicos y terremotos que asolaban esta zona, desde el año 17 después de Cristo hay muchas señales de estos movimientos, hacían que sus habitantes no viviesen dentro de los muros de la ciudad. Vivían en los alrededores, en los campos fértiles, pero por miedo a los derrumbes que las murallas podían sufrir en los constantes terremotos, la ciudad estaba más dispersa, no estaba concentrada en el núcleo, por tanto era una ciudad de puertas abiertas, porque la población estaba viviendo en el entorno y no dentro de las murallas. A esta iglesia Dios envía su mensaje por medio de su ángel y habla de una forma contundente para presentarse como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Con esta imagen de ser la puerta del este, Dios se presenta con la imagen de la cerradura y el que abre y cierra estas puertas. Y se presenta de una forma clara con 2 atributos y 2 cualificativos. En primer lugar es el santo. El santo es un título que a lo largo del Antiguo Testamento se aplica para Dios, Jehová. Él es el santo de Israel, Salmo 71, 22, Isaías 54, capítulo 5. Un título que se refiere específicamente a Dios. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, podemos leer Marcos 1.24, Lucas 1.35, Hechos 3.14, este título del santo se le aplica a Cristo. De una forma clara, por medio de este uso de nombres de Dios aplicados al Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, se nos está identificando al Señor Jesucristo con el santo, con aquel que es Dios mismo. Jesús no es un buen profeta, Jesús no es un buen maestro, Jesús no es un buen hombre, Jesús es Dios, con todo derecho y con toda la dignidad que le da el ser poseedor de los mismos títulos y atributos del Dios del Antiguo Testamento. Pero también es el verdadero, aquel que en sentido real, ideal, genuino, tiene toda la verdad. Filadelfia como centro cultural, de ideología, de filosofía, de pensamiento, multitud de ideas pasaban por esta puerta para llegar a diseminarse por toda esta Asia Menor.
Y en medio de toda la falsedad y perversión de las ideologías de los tiempos, en medio de los errores que llenan el mundo, Jesucristo, el Santo de Dios, es el verdadero. Él se presenta como la verdad. No una verdad más para entrar en la discusión del areópago. No, no es una verdad, es la verdad con mayúsculas. El Señor Jesucristo mismo se había presentado a sí mismo en Juan capítulo 14, versículo 6, para decir, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Realmente, el Señor Jesucristo es el santo, es el verdadero, pero es el que tiene la llave de David, nos dice también esta presentación. A lo largo de la Biblia, la imagen de la llave es símbolo de autoridad. El que tiene la llave es el que tiene el control de todo. David era el símbolo del oficio mesiánico también, de un reino en la promesa de Dios. Por eso esta imagen de la llave de David nos habla que Jesucristo, el Señor Jesucristo, aquel que se presenta para hablar a la iglesia de Filadelfia, es quien tiene la autoridad soberana para determinar quién entra y quién no entra en su reino. Fíjate, esto es algo tremendo. Nadie puede entrar en el reino de Dios por sus propias decisiones, sino solo bajo la norma, bajo el principio de Dios, manifestado en el Señor Jesucristo. No puedo creer en Dios a mi manera, tengo que creer en Dios a la manera del Señor Jesucristo. Por eso en aquella presentación de Juan 14:6 dice, nadie viene al Padre si no es por Cristo. Esta es la llave para entrar en el cielo. No hay otro camino, no hay otro mediador, no hay otro Señor, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres sin que podamos ser salvos. Solo Cristo salva, solo Cristo nos abre el camino a la presencia de Dios. Y en último lugar nos dice en esta presentación que Él es el omnipotente. No hay otro con más poder que Cristo, que pueda transformar y trastornar lo que Él hace. Por eso nadie puede cerrar las puertas que Cristo ha abierto, nadie puede abrir las puertas que Cristo ha cerrado. ¿Recuerdas aquella escena del arca de Noé? Aquel arca, aquel anuncio, y cuando llega el diluvio, Dios cierra la puerta. Y aquella puerta nadie más la pudo abrir. Cuando Dios abre, está abierto, pero cuando Dios cierra, está cerrado. Y ahora mismo estamos en un tiempo de oportunidad. Él es el omnipotente y el único que tiene la autoridad. Él es el soberano, Cristo es el soberano, el que tiene el control de la iglesia, el que toma las decisiones, el que abre y cierra, y nadie más. Fíjate, Cristo es Dios, Cristo es la verdad, Cristo es el camino para la verdad y Cristo es el soberano. Realmente la autoridad del escritor es tremenda. Y Dios, por medio del Señor Jesucristo, habla a esta iglesia, de nuevo diciéndole, yo conozco tus obras. Y habla en primer lugar con un elogio, el elogio del cielo. Un elogio para una comunidad pequeña, posiblemente pequeña en número, tienes poca fuerza. Pequeña quizás en condición, no eran grandes comerciantes, no eran grandes referentes, no eran personas de gran posición y reconocimiento social como ocurriría en Éfeso o en Pérgamo. Sin embargo, eran personas, una comunidad influyente en su entorno. Un grupo de personas, una iglesia, que a pesar de su apariencia sencilla, sí estaban marcando la diferencia en su entorno. Un grupo de personas que, con su poca fuerza, estaban guardando la palabra. Has guardado mi palabra. No se desviaron del modelo de la obediencia y así probaron su amor a Cristo. Porque, ¿sabes? Cuando alguien dice que ama y que vive bajo la autoridad de Cristo, no es solo porque canta, porque acude a la iglesia, sino porque obedece. Constantemente el Evangelio nos dice, vosotros seréis mis amigos si hacéis lo que yo os mando, la obediencia. En tercer lugar, Dios elogia a esta iglesia diciéndole, en medio de este entorno no has negado mi nombre. Sois débiles, sois poquitos, no sois influyentes, pero habéis guardado la palabra y no habéis negado mi nombre. A pesar de las presiones que se daban en todo Asia Menor, la persecución abierta, ellos fueron fieles sin importarles el coste. Se dice que durante el siglo II, después de Cristo, algunos cristianos de Filadelfia fueron martirizados en Pérgamo por causa de su fe, por no haber negado el nombre. La región posteriormente fue conquistada por los ejércitos musulmanes, pero la iglesia se mantuvo firme, se mantuvo fiel y no negó el nombre del Señor, hasta que finalmente la iglesia en Filadelfia termina por desaparecer a mediados del siglo XIV después de Cristo. Fíjate, un largo periplo de tiempo, durante siglos, una iglesia que guardó, que fue fiel
y que no negó el nombre del Señor a pesar de que el entorno era hostil. Y para esta iglesia, que hay elogios, también hay promesas. El Señor le dice: he puesto delante de ti una puerta abierta, una salvación segura, una entrada a la presencia de Dios que nadie puede cerrar. He puesto delante de ti, como también se nos decía, oportunidades de servicio, oportunidades de ministerio. He puesto oportunidades para que con las puertas abiertas las personas puedan escuchar, puedan ver, pero también puedas transmitir. He puesto en ti una verdadera pasión y libertad para predicar el Evangelio en tu entorno. Realmente he abierto en Filadelfia, por medio de esta iglesia, una puerta de bendición para las naciones. Pero también he puesto para ti una oportunidad, una vindicación frente a los mentirosos. Una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. Yo entrego, dice el versículo 9, de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, si no mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Fíjate qué promesa tan maravillosa. Hay muchos que quieren desacreditarte, pero al final yo vindicaré tu nombre. Los judíos, aquellos que como sinagoga de Satanás negaban al Señor Jesucristo como Mesías, negaban al Señor Jesucristo como Dios, que rebajaban la calidad y la cualidad del Señor Jesucristo a un mero profeta, no son de Dios. ¿Sabes? No es en el mundo judío, ¿verdad? Hay muchos movimientos en nuestros días que se jactan de cristianos, pero niegan la divinidad de Cristo. Personas que aceptan a Cristo como un buen maestro, como un buen profeta, pero no como Dios. Que aceptan al Señor Jesucristo como un referente y un modelo, pero no como Dios. El evangelista y el apóstol Juan dice en 1 Juan capítulo 2 versículo 22: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios? Este es el anticristo, porque niega al Padre y niega al Hijo. 1 Juan capítulo 4 versículo 3: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7. Muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Juan lo tenía muy claro en sus epístolas y ahora mismo también por medio de la visión. Cristo es el Hijo de Dios, y cualquiera que niegue la deidad de Cristo está sirviendo a Satanás. Y cuidado, en nuestros días hay muchos movimientos que anuncian esto. Muchos movimientos, podríamos hablar testigos de Jehová, podríamos hablar movimientos gnósticos, podríamos hablar de ciertos movimientos unitarios también en nuestro entorno, que niegan la divinidad de Cristo. Cuidado, el que tal hace es el anticristo. Pero también frente a ellos no solo habrá una vindicación, sino una protección. También una protección frente a la tentación, ¿verdad? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice el versículo 10, yo también te guardaré el de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero. La tentación, la prueba, peirasmos, son todos aquellos intentos de asaltar la vida del hombre para hacerle caer de la esperanza. Satanás, como padre de mentiras y tentador, busca constantemente empujarnos al mal. El entorno social ejerce su presión para, por medio de sus atracciones, intentar alejar al cristiano de la fe, de los compromisos de la fe, intentar alejarnos del camino. Pero incluso también hay una fuente muy poderosa de tentación que está en nosotros mismos, aquello que son nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros anhelos, que tienen que ver con nuestra propia carne y que también nos atormenta. Pero sin embargo, aquí lo que está hablando el Señor es de una tentación que afectará a todo el mundo para probar la veracidad de la fe. Esos momentos en los cuales la fe es puesta a prueba. En Filadelfia lo tuvieron que vivir, ¿verdad? Por medio de las presiones desde Roma, por medio de las presiones desde los judaizantes, por medio de las filosofías que llegaban desde Grecia, por medio de las invasiones musulmanas en el futuro, constantes ideologías, filosofías, culturas que querían desacreditar la fe. Sin embargo, en medio de todas estas ideologías, Dios protegió a aquellos que estaban celosos por obedecer a la palabra. Porque Dios
siempre nos promete que juntamente con la tentación dará una salida para poder soportar. Y hoy en día vivimos rodeados de tantas ideologías que quieren desacreditar la verdad, negar lo milagroso, negar el orden creado por Dios, negar incluso la identidad creada en Dios. Y en medio de todas estas tentaciones que nos llevan a intentar diluir el mensaje del Evangelio con las filosofías de nuestro entorno, Dios dice: yo te guardaré. Ahora, guardar no es quitar de, guardar es proteger en medio de. A veces que pensamos que Dios nos quite y que Dios nos arrebate del tiempo de problemas. No, este no es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia es que cuando pases por las aguas, Dios estará contigo. Y cuando pases por el fuego, no te quemarán. Pero sabes, sí vas a tener que mojar los pies. Sí que vas a tener que pasar por medio de las situaciones de calor intenso del fuego. Sí que vas a tener que vivir en medio de pruebas y situaciones duras. Pero en todas ellas dice el Señor: yo estaré contigo. Yo pelearé a tu lado. Yo te daré las fuerzas para que puedas resistir. Yo te capacito en medio de la batalla, cuando estás obedeciendo. Una promesa. Pero también para esta iglesia hay un mandato. Y un mandato por el cual el Señor le dice: retén lo que tienes. No te acomodes. Porque a veces somos muy dados a acomodarnos. Y el Señor dice: aférrate a aquello que se ha depositado entre tus manos. Porque te he dado una corona, la corona de honra, de celebración, de pertenencia, de protección. Esa gracia del Evangelio de Cristo, que es una corona de vida, de justicia. Aférrate de ella y vive. Vive conforme a lo que eres en Cristo. ¿Por qué? Y ahí hay un estímulo. Dice el versículo 11: porque yo vengo pronto. Ese estímulo para la perseverancia es saber que Cristo viene a reclamar y a buscar a aquellos que son suyos. En nuestros días muchas personas dicen, realmente y con razón, que la venida del Señor Jesucristo está muy cerca, es inminente. Y es verdad, vemos señales en todo el ambiente. Pero aunque aún no lo fuera, la venida del Señor es el acicate para vivir preparados delante de Dios. Porque este es nuestro reto, estar preparados para cuando Cristo venga. No tiene que preocuparnos tanto el cuándo, no tiene que preocuparnos tanto el cómo, no tiene que preocuparnos tanto el dónde, sino lo que tiene que prepararnos es lo que yo sí puedo controlar. Y lo que yo sí puedo controlar es: ¿estoy preparado para partir? ¿Estoy preparado para cuando Cristo venga estar delante de Él y comparecer delante de Él? Eso es el estímulo para retener y aferrarnos del Evangelio. Porque solamente aferrados de Cristo tenemos esperanza frente a lo que vendrá. Una promesa, retén, porque hay una promesa más grande: que serás columna en el templo de Dios, un símbolo de estabilidad, de permanencia, de inmovilidad, un símbolo de honra. Aquellos que estaban acostumbrados a huir de la ciudad por la constante inestabilidad de los terremotos, aquellos que no tenían seguridad de pertenencia porque tenían que vivir fuera de las murallas, aquellos que no tenían protección, serán puestos por Dios como símbolos de seguridad, de pertenencia, de protección en la misma casa de Dios, donde Dios vela por ellos. Aquel que persevera, dice que escribiré sobre él, dice el profeta, dice el Señor, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Escribiré el nombre de mi Dios reflejando que son propiedad de Dios. El cristiano pertenece a Dios y tenemos este sello: somos hijos de Dios. Tenemos el sello de la ciudad, el nombre de la ciudad de Dios, reflejando que tenemos una identidad. Nuestra ciudadanía está en los cielos. No somos, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, estamos en tránsito, porque nuestro anhelo es llegar a nuestra ciudad, que está en los cielos. Tenemos una ciudadanía mucho más alta, una ciudadanía no sujeta a cosas pasajeras, sino una ciudadanía que anhelamos en la presencia de Dios y que nadie nos puede quitar. Y tenemos un nombre nuevo, un nombre que nos identifica con Cristo, que representa la plenitud de su persona y sus beneficios. Todo lo viejo, todo lo que era mi pasado en Cristo es hecho nuevo. Todo lo que hasta aquí conocíamos, aquello que creímos hasta conocer a Cristo, palidece, pierde su brillo, pierde su pasión ante la magnitud de la gloria de la persona del Señor Jesucristo. Él es el que lo llena todo en cada uno de nosotros. Por eso, cuando consideramos este mensaje a la iglesia de Filadelfia, para concluir, podríamos aprender algo de ello. ¿Quién es un cristiano fiel? ¿Cuál es una iglesia fiel? Realmente, ¿cuáles son los patrones de fidelidad que Dios espera en cada uno de nosotros? En primer lugar, la persona y comunidad fiel es aquella que revela el carácter de Cristo, que revela a Cristo como el santo, el verdadero,
el soberano y el omnipotente, aquellos que se sujetan a la autoridad final de Cristo sobre la historia. Estos son los fieles. Aquel que testifica las bendiciones de Dios, aquel que tiene las puertas abiertas, que no se encierra, sino que clama y proclama la verdad de Dios en medio de un mundo hostil. Recuerdo la imagen de Daniel, el profeta Daniel, cuando en su entorno prohibían orar, cuando en su entorno se ponía con recelo, incluso exponiendo su vida, orar a alguien que no fuese el rey de aquella época. ¿Qué hizo Daniel? Daniel iba a su aposento como cada día, ventanas abiertas, oraba. Y dejaba entrever su identidad. No era una rebelión contra las autoridades, era una sujeción contra el rey soberano de la historia. ¿Sabes? En muchas ocasiones, frente a las presiones y circunstancias, tendemos a encerrarnos en nosotros mismos, a callar el mensaje por no molestar, a no decir la verdad por no ofender las conciencias y por no generar más conflicto. La iglesia fiel, el cristiano fiel, es aquel que testifica de todas las bendiciones de Dios en cualquier entorno, independientemente de la oposición. La iglesia fiel, el cristiano fiel, es aquel que se aferra a la verdad y permanece en ella. Es aquel que persevera en el conocimiento de Dios, que quiere cada día conocer más de su Dios y se aferra para permanecer en la palabra de Dios. La iglesia fiel, el cristiano fiel, es aquel que confía en Cristo y aguarda su regreso. Aguarda su regreso inminente y se prepara para comparecer delante de Dios. Por eso, ¿cuál es tu condición en este día? Como aquella iglesia en Filadelfia, ¿puedes ser considerado fiel? Cristo viene y delante de Él tendremos que comparecer. ¿Estamos preparados? ¿Estamos revelando el carácter de Cristo? ¿Estamos testificando de Cristo en medio de este entorno? ¿Estamos aferrándonos de la palabra de Dios y de la obediencia a ella? Nuestra confianza es en Cristo y solo en Él, aunque tengamos que perderlo todo, nos aferramos de Él. Retén lo que tienes, retén el Evangelio, porque solamente aferrado de Cristo tienes esperanza frente a lo que vendrá y lo que está llegando, frente a la venida de Cristo. Solo aferrado a Cristo, solo aferrado al Evangelio tienes esperanza. ¿Estás aferrado en Él? Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga y nos ayude a retener lo más importante, el Evangelio de Cristo. Cristo.
Las influencias son muchas, las presiones demasiadas y el anhelo a veces para acomodarse también es real. Pero el Señor nos reta a retener lo que vale la pena y a luchar por lo que vale la pena. No nos callemos la verdad. No querramos vivir la fe en el anonimato, porque aquel que no reconoce a Cristo en este tiempo, en un día escuchará del Padre: ni yo te conocí. Aquel que niega a Cristo en medio de esta sociedad, en un tiempo Cristo le negará delante del Padre. Por eso el reto es hoy demostrar que conoces a Cristo, aferrándote a la verdad y proclamando la verdad. ¿Duele? Sí. ¿Genera conflictos? También. Pero solamente la verdad sana. Solamente la verdad proclamada puede sanar a esta generación. Por eso que el Señor nos ayude a ser fieles como la iglesia de Filadelfia y a vivir con una puerta abierta y como Daniel con ventanas abiertas para transmitir la verdad de Cristo a toda esta generación. Vamos a pedir al Señor su ayuda para hacer esta tarea. Gracias, Padre, por todo lo que nos has dado en Cristo. Gracias por una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Gracias, Señor, por un nombre nuevo que nos has dado, una nueva identidad. Gracias por una esperanza nueva en Cristo, una herencia en los cielos reservada para nosotros. Gracias porque lo importante para nosotros es lo que ha de llegar. Por eso, Padre Celestial, enséñanos a aferrarnos de todo lo que tenemos en ti, a retener lo que tenemos en Cristo, a no soltarlos, porque solamente en Cristo hay el camino para entrar a la presencia de Dios. Solamente Cristo es la llave que nos abre la entrada a tu presencia. Por eso, Padre Celestial, enséñanos a perseverar en medio de las hostilidades y presiones de estos tiempos, para que nuestra vida sea un reflejo de tu gloria. Pedimos tu ayuda, porque en estas cosas no somos suficientes. Pedimos tu sabiduría para no hacer lo que nosotros queremos, sino lo que tú. Y pedimos que nos des un espíritu de obediencia para sujetarnos a tu verdad. Te lo pedimos a ti y te damos muchas gracias y lo hacemos en el santo y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor te bendiga en todo este tiempo y te ayude en esta semana que tienes por delante.